Muy bien, pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de en qué momento estés viendo este video. Bueno, la intención de este video y de esta presentación es hablar un poco acerca de hacer una introducción hacia lo que son las propiedades termodinámicas. ¿Ok? No planteo presentarlas todas, pero sí dar una idea y una intuición de cómo es que estas funcionan y cómo es que estas trabajan y para que podamos entender por qué son tan importantes cuando trabajamos con problemas de termodinámica. Eh, Bien, entonces, bueno, para hablar de las propiedades, pues la presentación la voy a dividir en 5 puntos, bueno, 4. Los primeros dos dan un preámbulo acerca de qué son, cómo trabajan estas propiedades, y la segunda mitad, las 3 y 4, va enfocado un poco a la parte matemática de cómo se expresan y cuáles son las características de estas propiedades. Por esta razón, el video lo voy a dividir en 2 partes, ajá, para que no sea tan pesado, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a arrancar. Lo primero sería pensar qué son las propiedades termodinámicas, ¿no? Entonces, imaginemos que nosotros tenemos lo que podemos concebir como un sistema termodinámico, puede ser un sistema de una masa, un volumen de control, un objeto, y nosotros, pues este objeto puede manifestar distintas eh, formas, distintos estados, ajá. Pero si nos hacemos la pregunta de qué es lo que distingue un estado de otro, pues la respuesta es muy directa y son sus propiedades. Ujú. Las propiedades son ese conjunto de variables que nos permiten definir cuándo un sistema está en un cierto estado y cuándo está en otro. Entonces podemos pensar que tenemos por ejemplo, aquí lo dibujo, ¿no? En este pequeño esquema. Tenemos un estado, un sistema en un estado, y este sistema es sometido ya sea a intercambios de calor, ya sea a trabajo, ya sea a intercambios de energía. Entonces, este sistema va a ser llevado de un estado 1 a un estado 2 o viceversa, de un estado 2 a un estado 1. Lo que los va a distinguir es que en cada uno de estos estados voy a tener un distinto el conjunto de las propiedades que lo definen van a ser diferentes. Entonces, podríamos decir que hay una relación directa entre propiedades y estado. Las propiedades nos ayudan a distinguir un estado termodinámico de otro. A su vez, el estado es el que caracteriza a todas estas propiedades, ¿no? En términos generales. Entonces, podemos, como un ejemplo, ¿no? Pensemos que como si jugáramos a las cartas, la mano que tenemos, el conjunto de cartas que tenemos en nuestra mano, son nuestro sistema termodinámico. Ajá. Digamos que la jugada que yo puedo hacer en un instante de tiempo, eso sería mi estado termodinámico. Y el conjunto de valores que tengan estas cartas, pues van a definir el valor de mis propiedades. Entonces, va a haber estados termodinámicos a los cuales solo son accesibles para ciertos valores específicos de las propiedades, así como hay jugadas que solo puedo realizar si tengo ciertas cartas específicas. Ujú. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, si nosotros queremos un póker de ases, pues necesariamente necesitamos tener 4 ases, no podemos tener otra cosa. Entonces lo mismo va a suceder con nuestro sistema termodinámico. Si lo queremos llevar a un estado en particular, pues tenemos que obligar a nuestras propiedades a tener valores específicos. ¿Ok? Ahora, dicho de esta forma, puede suceder, así como en las cartas, puede suceder que el mismo as trabaje en 2 jugadas diferentes, por ejemplo, puede ser para una flor imperial o para un póker, es la misma carta, la misma propiedad puede tener el mismo valor para 2 estados diferentes, pero el conjunto completo de propiedades no lo puede hacer. Es decir, los 4 ases no pueden hacer una flor imperial, no pueden hacer una corrida. Lo mismo va a suceder. Los valores específicos que tenemos del conjunto de propiedades no pueden usarse para otros, ¿sale? Para otros estados. Aquí, pues, ¿cuáles son nuestras propiedades?
Generalmente, bueno, aquí pongo algunas, no son todas, pero pongo algunas de las más importantes, como sería la presión, el volumen, la temperatura, el número de moles, la energía interna, entalpía, entropía, capacidad calorífica. Estas son algunas de las propiedades más importantes, pero tenemos otras como la energía libre de Gibbs, la exergía y demás, ¿sale? Entonces, bueno, entonces podemos clasificar a las propiedades, ¿no? Tenemos un montón de propiedades, podemos clasificarlas y básicamente las clasificamos en dos grandes grupos. Las primeras son las propiedades intensivas, que son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de sustancia que tenemos. Puede variar la cantidad de sustancia que tengamos sin que estas propiedades sean afectadas. Tales son como la presión, la temperatura o la densidad. Ahí pongo el ejemplo de un pequeño pastel, al cual le cortaron una rebanada y si nosotros hacíamos el experimento de tratar de medir la densidad del pastel, ya sea completo o de solo una rebanada, seguramente tendremos el mismo valor, porque la densidad es independiente de la cantidad de sustancia que tengamos. Lo mismo que la temperatura, de hecho, porque no los invito a hacer el experimento, preparen un pastel, así como está sacadito del horno, lo ponemos medimos su temperatura y vamos a ver que la temperatura es la misma para el pastel completo o para solo una rebanada. Entonces la temperatura y la densidad, y ahí les incluyo la presión, son lo que llamamos propiedades intensivas, porque no dependen de cuánta sustancia tenemos. Por el contrario, están las propiedades extensivas. Estas propiedades sí se ven afectadas por la cantidad de sustancia que tenemos. En el ejemplo principal sería el volumen, pero también tenemos la energía interna, la entalpía, la entropía, la energía libre de Gibbs. De hecho, la mayoría de las propiedades termodinámicas que vamos a medir son propiedades extensivas, es decir, cambian con la cantidad de sustancia. Ujú. Pensemos rápidamente en el volumen, ¿no? El volumen del pastel. Pues si yo corto una rebanada de pastel, en automático el volumen se reduce. Ajá. Pero lo mismo va a suceder con la energía interna o con la entalpía. ¿Por qué? Porque estas son propiedades extensivas, dependen de qué tanta sustancia tenemos. Y eso genera un problema. ¿Por qué? Porque si nuestras propiedades, recordemos que nuestras propiedades definen el estado, pero nuestras propiedades son dependientes de cuánta sustancia tenemos, pues entonces va a haber estados que solo puedan ser accesibles para ciertas cantidades de sustancia, lo cual es un problema si estamos hablando de una sustancia difícil de obtener o una sustancia muy inestable. Ujú. Entonces tenemos que buscar otra forma. Bueno, de aquí viene un pequeño postulado que podemos dar en termodinámica, y esto es que es posible definir cualquier estado termodinámico como función de dos propiedades intensivas independientes o dos propiedades extensivas también independientes y la masa. ¿Esto por qué? Bueno, resulta que nosotros podemos convertir cualquier o a partir de cualquier propiedad extensiva, podemos obtener propiedades intensivas. Esto es simplemente dividiendo la propiedad en cuestión entre la masa. Por ejemplo, tenemos el volumen, lo dividimos entre la masa y tenemos el volumen específico. La entalpía entre la masa y tenemos la entalpía específica. La energía interna entre la masa, energía específica. Entropía entre masa, entropía específica, calor o capacidad calorífica entre masa, calor específico. Eso les dicen específicos. ¿Qué quiere decir? Que estos ya no cambian si nosotros cambiamos la cantidad de sustancia que tenemos. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que recordar. Todas las propiedades dependen entonces o son características del estado. Por eso a las propiedades termodinámicas se les conoce también como funciones de estado. Es decir, que están definidas por el estado en el que nos encontramos. Aquí vamos a tener eh, dos tipos de variables. A unas las llamamos variables de estado y a otras las llamamos funciones de estado. ¿Qué distingue unas de las otras? Pues realmente quiénes estás midiendo. Como dice el postulado que acabamos de ver, pues si tú tienes dos propiedades, a partir de esas dos propiedades tú puedes obtener el resto. Ajá. Entonces, esas dos propiedades que te van a definir tu estado son más que suficientes, siempre y cuando sean independientes, son más que suficientes para definir
el estado termodinámico. Entonces esas serían tus variables de estado. Todas las demás propiedades que tú calcules a partir de esas dos variables de estado serían tus funciones de estado. Entonces es como bastante sencillo. Por ejemplo, nosotros para un gas, la mayoría de los gases, siempre y cuando no hagan cambios de fase, no tengamos cambios de fase, la mayoría de los gases son, su presión y su temperatura son variables independientes, siempre y cuando no haya cambios de fase. Entonces podríamos decir que podemos tomar la presión y la temperatura como mis variables de estado. Yo puedo definir el estado cualquier otra propiedad, como por ejemplo la entalpía, simplemente conociendo o haciendo un poquito de juego de presión y temperatura. O yo podría conocer la temperatura simplemente jugando con la entropía, simplemente jugando con la presión y la temperatura, lo mismo el volumen específico o la densidad o lo que yo quiera. De ahí que muchas veces estas propiedades termodinámicas, al ser únicas para cada estado termodinámico y para cada sustancia, pues es muy fácil que nosotros podamos tabularlas, hacer listas de propiedades donde nosotros indicamos bajo cada estado qué valores posibles van a adquirir estas propiedades. ¿Cómo llegamos a ese estado? Pues puede ser por distintas direcciones. ¿Cómo lo medimos? Pues puede ser de distintos aspectos. Entonces, uno asigna quiénes van a ser sus variables de estado, generalmente dos variables independientes que podamos controlar, y a partir de esas dos medimos todas las funciones de estado, que es el resto de las propiedades. ¿Ok? Pero aquí surge algo que es muy interesante y que es digno de analizar, y es que todas las propiedades termodinámicas son lo que llamamos diferenciales totales, o pueden ser representadas por un diferencial total. El cambio en las propiedades termodinámicas es un diferencial total. Pero esto ya va un poco más en el camino de las matemáticas. Entonces, vamos a explicarlo, pero por el momento vamos a dejar para la siguiente sección qué es esto de los diferenciales totales y vámonos a quedar con que las propiedades entonces definen cada estado termodinámico y son funciones de ese estado. ¿Vale? Entonces, en el siguiente video voy a explicar qué es esto de los diferenciales totales y cómo trabaja.